La Biblia nos manda a nosotros a resistir hasta la sangre. Hechos 22, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo defendiéndose de sus enemigos. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Gracias, Señor, tu palabra. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, vamos a desglosar porque la palabra tiene profundidad. La palabra de Dios tiene profundidad. Por eso Jesucristo le llamó a la palabra la perla del gran precio. ¿Y por qué le llamó Jesús la palabra la perla del gran precio? Porque una perla no la encuentras en la orilla. Una perla no la encuentras como un choro. No la encuentras como cualquier molusco. Para ir a buscarte una perla, tienes que irte a un lugar especial. Tienes que bucear 20, 30, 40 metros para encontrar una perla. Por eso Jesucristo le llamó a su palabra la perla del gran precio. Porque la palabra de Dios no es que usted lo lea, es que usted lo profundice. Y usted encuentre el significado para lo cual Dios creó esta palabra. No es una simple palabra, se lee con el Espíritu Santo. Varones hermanos, decía Pablo, y padres, ahora oí mi defensa ante vosotros. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa. ¿Qué pasa con mis hermanos pentecostales? Pablo mismo dice que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande la defensa de nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Contra todo aquel que te encarcele. Antes los mataban por predicar, los desterraban, los crucificaban, pero antes de eso tenía que defenderse. ¿Qué vas a decir de tu fe? Y tú tenías que saber defenderte, y si no sabías, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo les daría las palabras correctas en el momento que necesiten defensa. Pero hay que estar pues lleno del poder del Espíritu Santo. No lleno de resentimiento, de odio, sino lleno del poder de Dios. Aleluya. Lleno de la gloria del Señor. De presentar defensa. Tienes que presentar defensa ante tu suegra, ante tu cuñada, ante tu familia, cada vez que se reúnen a chismear. Porque generalmente se reúnen a chismear, hermano. Y cuando uno va a ver, uno dice: ¿qué está pasando acá? Están hablando, mejor vamos a hablar de Cristo. Oye, ¿qué fue? Escuché el testimonio y te cuento esto. Y comienza a romper todo lo que están conversando allí. Nosotros somos llamados a presentar defensa del Evangelio, porque usted va a ir a la familia el domingo, el sábado, y usted va a encontrar reunidos ahí conversando, ya a veces hasta tonterías, discutiendo ya. Mejor hablemos de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la profundidad de la palabra. Vamos a hablar de cosas. Por último vamos a cantar alabanza. Ya tú cantas un himno, vamos a cantar uno por uno. Pero hay que romper todo lo malo que a veces se siembra en alguna conversación. Dice la Biblia que en las muchas palabras nos falta el pecado. ¿Ve? Así dice. En las muchas palabras nos falta el pecado. Por eso los hombres somos callados, no hablamos mucho, pecamos menos que la mujer, ¿no? En las muchas palabras nos falta. ¿No falta qué? No falta el pecado. Por eso la mujer debe ser callada también, debe tener dominio propio. Debe tener dominio propio. Guardarse las cosas, guardarse los secretos y no estar contando a todo el mundo, ¿no? Saliendo corriendo. ¿A quién le cuento? ¿A quién le cuento? Me enteré este chisme. ¿A quién voy a contarle? Salen corriendo a buscar a alguien que contarle. Hay que saber tener dominio propio. Dominio propio. Por eso la Biblia advierte a las mujeres que no están criando hijos. ¿Aló? Pablo mismo dice: las mujeres que no están criando hijos se vuelven ociosas y entrometidas, andando de casa en casa, hablando lo que no deben hablar.
Nadie dice amén. Eso pasa cuando las mujeres ya no crían hijos. Y eso lo dice Pablo también. Que las mujeres se vuelven ociosas, se vuelven, no sé, chismosas, entrometidas y andan por aquí y por allá. Por eso Pablo le dice, es necesario que las mujeres se salven, ¿cómo? Se salven criando hijos, dice. Así dice, criando. La mujer se salvará engendrando hijos, dice. ¿Ah? ¿Qué significa engendrar? Parir hijos, ¿no? Y no solamente es parirlos, también es criarlos. Pero si no los pares, ¿qué los vas a criar? O sea, primero hay que parirlos, hay que darlos. Una mujer cuando tiene un hijo, ¿está ocupada o no? ¿O no está ocupada? No tiene tiempo ni para peinarse. Andan todas descuidadas, con la legaña en la cara de 4 días. Cuando están criando hijos, Dios mío. Pero cuando estaban allí listas para conquistar al galán, estaban pero limpiecitas, manicure, pedicure. Pero una vez que criaron al hijo, ya estaban oliendo a leche cortada. Bueno, esto les digo, hermano, porque esto pasa en muchos lugares. No acá aquí que no, las mujeres son totalmente, ¿no? Unas princesas del Señor. A su nombre, a su nombre y a su nombre. ¿Qué, pastor? Entonces las mujeres tienen que estar ocupadas, según Pablo, según la teología bíblica, dice que la mujer debe estar ocupada ¿en qué? Cuidando los hijos. No dice los nietos, ¿no? Cuidando los hijos, así dice, hasta que ellos crecen. Y una vez que ellos crecen, se aplica en Lucas capítulo 2 que las ancianas vayan ¿a dónde? A la iglesia, sean mujeres de oración, se dediquen a las cosas de Dios. Ese es el mandato de Dios en la Biblia. Y antes que se amarguen, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Versículo 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, porque Pablo también hablaba el idioma griego. Jesucristo hablaba 2 idiomas, por si acaso usted no lo sabe, ¿no? Jesucristo hablaba el griego y hablaba el arameo o el hebreo. Jesucristo hablaba 2 idiomas. Pablo también hablaba 2 idiomas. ¿Cuántos idiomas habla usted? Con la justa el castellano. Pero porque de repente no nos ha obligado, no los momentos, la cultura, ¿no? Pero si viviéramos en una metrópoli donde cruzan un montón de gente, aprenderíamos otros idiomas. Pero en este caso Pablo hablaba varios idiomas, no solamente 2. Hablaba varios idiomas y empezó a hablar en hebreo. Y todos dijeron que este romano habla en griego, habla en hebreo. Y lo empezaron a escuchar porque para los judíos pues su idioma es sagrado. Es sagrado. Es como alguien que hable quechua, la gente de la sierra inmediatamente para las orejitas. ¿Quién está hablando quechua? ¿No? Y se siente, uy, qué lindo está hablando quechua. Dice, no, se sienten identificados. Miren. Yo de cierto, dice, verso 22, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío. No pensaban que Pablo era judío. Yo de cierto soy judío, nacido ¿dónde? En Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Usted sabe que Pablo era una persona de la alta sociedad. Gloria a Dios. Es como si un rico se convirtiera a Cristo, algo así. Como si, no sé, Vargas Llosa se murió, ¿no? Se convirtiera a Cristo. Como esos hombres prominentes en el Perú se convirtieran a Cristo, ¿no? Se convirtiera a Jaime Bailey, se convirtiera a los periodistas más prominentes. Como si uno de ellos se convirtiera a Cristo. Fue algo así Pablo, ¿no? Pablo era una persona pues de la alta sociedad. Fue criado a los pies de ¿quién? De Gamaliel, uno de los grandes hombres que hasta el día de hoy encontramos sus escritos y también encontramos su fama de Gamaliel hasta el día de hoy. Y en la Biblia está escrito varias partes de Gamaliel, porque era un hombre sabio. Gamaliel no condenó a Jesucristo. Cuando le preguntaron ¿qué hacemos con Jesucristo? Gamaliel dijo,
Si es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, se terminará. Aleluya. Era un hombre sabio, mientras que los sacerdotes lo agarraron a puñete a Jesucristo. Le cortaron la barba, le jalaron de raíz la barba, lo desfiguraron porque hicieron justicia con Jesucristo, su justicia de ellos. Pero Gamaliel no le tocó, no le quiso poner un dedo encima a Jesucristo, porque él sabía que si era de Dios iba a permanecer. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y fue educado a los pies de Gamaliel, porque los sabios, según el sistema judío, que fue copiado también del sistema griego, el sabio estaba delante sentado o en medio, y los discípulos se sentaban ¿a dónde? Alrededor. El maestro en medio y los discípulos alrededor, aprendiendo del maestro. Lo mismo hacía Jesucristo. Jesucristo se sentaba y los apóstoles ¿cómo estaban? Alrededor. Jesucristo predicaba al estilo griego. Jesucristo predicaba a la forma griega, ¿sí? No a la forma judía, porque Jesucristo sabía que la filosofía griega era muy buena en cuanto a la enseñanza, era muy buena en cuanto a formar discípulos. Aleluya. Los grandes filósofos tuvieron discípulos, ¿no? Sócrates tuvo discípulos, ¿o no? Tuvo muchos discípulos Sócrates. Y grandes discípulos, gente de dinero también, gente de la alta sociedad. Todos los filósofos, ¿no? Todos tuvieron grandes discípulos, hombres prominentes. Al final lo mataron a Sócrates, le hicieron beber la cicuta. ¿Se acuerdan ustedes? Una copa con veneno y lo mataron a Sócrates. Bueno, no lo voy a perder un poco de tiempo en esto porque lo veo que están abriendo la boca. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Ahí veo que están anotando, veo Lucía que está anotando. Pastor, a ver, Sócrates dice que murió con la cicuta. Está anotando para investigar después del culto. Gloria a Jesús. Porque usted viene a aprender. Usted viene a aprender. ¿Qué cosa dijo el pastor? Cicuta, ¿qué sabe? Cicuta, ¿qué cosa es eso? O sea que a Sócrates le obligaron a beber la cicuta. ¿Y por qué? Porque era un castigo griego. A los sabios lo castigaron lo mataron con veneno prácticamente, pero lo obligaron a que él mismo bebiera la cicuta. Poder en la sangre de Cristo. Y ahí lo dejo. En el versículo 3, Pablo dice que fue criado o instruido a los pies de Gamaliel. ¿Cuánto cobraría Gamaliel para tener discípulos, no? Y Gamaliel no recibía a cualquier discípulo, tenía que ser alguien quien él lo escogiera. Ahora en el versículo siguiente, o siguiente ahí de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice, fue criado. ¿Celoso de quién? Pablo fue criado celoso de Dios. ¿Qué más? Como lo sois todos vosotros, ¿no? Pablo quería congraciarse con él. Así como son ustedes celosos, yo también soy celoso de las cosas de Dios, dice Pablo. Pablo en otra oportunidad en 2 Corintios habla y dice, era irreprensible, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Él era una persona pues catalogada por él mismo única, ¿no? En el verso 4, que dice, perseguía yo a los cristianos, este camino es los cristianos, perseguía yo a los cristianos hasta la muerte, prendiendo y entregándolos en las cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos quienes también escribí cartas para los hermanos, y fue a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Cuánto daño hizo Pablo, hermano? Pero Pablo, no sabemos la historia, corrobora los sabios, no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que Pablo era casado, que de repente perdió a su esposa. Otros dicen que era soltero, pero otros dicen que era miembro de los rabinos, el miembro del Sanedrín, y no podía haber un soltero miembro del Sanedrín. Es como ahora no puede haber un pastor soltero. ¿Aló? Los pastores solteros son por lo general pastores
como ave de paso, no están por un tiempo, pero no pueden quedarse en una iglesia mucho tiempo porque tienen que ser casados, tienen que casarse, porque si no, ¿cómo van a luchar contra las acechanzas del diablo? Los pastores tienen que ser casados y las pastoras también. Y acá puede haber hermanas que Dios puede levantar para el pastorado y tienen que ser pastoras, y no van a estar enamorándose de los chibolos. Poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué se asombran las mujeres? ¿Que los hombres nomás tienen tentación? A ver, dígame, ¿los hombres nomás son tentados? Conozco cuántos casos de pastoras que dirigen iglesias que son tentadas y caen también terriblemente, y desgracia su ministerio, porque no se prepararon para poder enfrentar el momento de la prueba. Gloria a Dios, hermanos. Dice Pablo, está relatando su conversión. ¿Están aquí, hermano? A su nombre, hermano. A su nombre. Y a su nombre. En el capítulo 1 de Romanos, en el verso 16, busque, lo voy a hacer trabajar porque los veo con sueño. Capítulo 1, verso 16. Pablo refiere lo que él había creído y dice así en el verso 6: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo divide en dos la humanidad, lo divide en judíos y griegos. ¿Nosotros dónde estaríamos? ¿Qué somos nosotros, judíos o griegos? ¿De qué cultura provenimos nosotros, hermanos? ¿De qué cultura provenimos? Le voy a dar ciertos. Usted proviene de la cultura asiática, india, hindú, oriental. ¿Qué cultura viene usted? ¿Ah? No los escucho. ¿De qué cultura son? ¿Los mormones, dice? ¿Qué cultura somos nosotros? Cultura occidental, dice mi hermana Lourdes. ¿Y la cultura occidental de qué cultura proviene? Porque la palabra occidente simboliza un punto cardinal, pero la palabra occidente tiene un trasfondo cultural. ¿De dónde proviene? ¿De qué cultura? China va a ser. Nosotros somos herederos, somos descendientes de la cultura griega, greco-romana. La cultura occidental proviene de los griegos y los romanos. De allí proviene la cultura occidental. Por eso que estudiamos a los filósofos, estudiamos a los padres de las ciencias, porque ellos provienen, pues, ellos hicieron nuestra cultura. ¿Acaso los musulmanes estudian a los filósofos? ¿Acaso los hindúes estudian lo que nosotros estudiamos y estudian otras cosas? Nosotros estudiamos nuestra cultura, porque la cultura occidental es la cultura más grande que ha existido sobre la tierra. Y dentro de la cultura occidental está la cultura judeo-cristiana, que es la que nosotros estamos envueltos allí. Aleluya. Me gusta cómo anota Elvis. Quiere averiguarse qué cosa es la cultura judeo-cristiana, qué cosa es la cultura occidental, qué cosa es la cultura greco-romana. Y a mí qué me importa, dicen algunos. Jesucristo leía una Biblia. ¿Sabe usted qué versión era? Jesucristo leía una Biblia. ¿Qué versión era? Por ahí dicen hebrea. ¿Ustedes qué dicen? Ya ves, hermanos, como poco conocimiento tienen los cristianos. Jesucristo usaba la traducción de los 70, la Septuaginta, hecha por los 70 ancianos judíos, mandada a hacer, por decir, a recopilar, a escribir, a traducir por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. ¿Aló? Cuando Alejandro Magno llega
a Israel, a Jerusalén, para destruirla, el sumo sacerdote sale y habla con Alejandro Magno y le dice: tu nombre está escrito acá en la Biblia. Y Alejandro Magno, cuando viene todo prepotente, se baja y le pregunta: ¿dónde está? Y sacó él Isaías capítulo 8, creo que después sacó otro texto más y sacó varios más. Tú eres el león de dos cabezas, tú eres el que te partirás en cuatro personas. Y creyó Alejandro el Grande que su nombre estaba escrito, y verdad, que el nombre y la profecía de que iba a existir Alejandro el Grande ya estaba escrito 1000 años antes de que naciera Alejandro el Grande en la Biblia. Poder en la sangre de Cristo. Y ahí es donde sucede que Alejandro el Grande se enamora de la cultura judía y comienza a amar a Israel y a Jerusalén. Y en vez de venir a destruirla, la protegió y le mandó a protegerla, porque ahí había un Dios que le había hablado cuando él llegó. Eso es historia y hay que conocerlo, hermano. Jesucristo leía la Septuaginta, que es la traducción de los 70 ancianos sabios enviados por el sumo sacerdote por orden de Alejandro el Grande para llevarlo a su tierra, Alejandría, una copia de la Torá, una copia de la Biblia hebrea, llevarla a Alejandría, donde estaba la biblioteca más grande del mundo. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca más grande del mundo? 1.000.000 de libros. Están aquí, hermanitos. Y ahí lo dejo porque le veo que está saliendo ya fuego de su cabeza. A su nombre, a su nombre y a su nombre, hermanos. Claro, porque tenemos que entender que los cristianos somos personas que conocemos la Escritura, y no solamente la Escritura, estamos buceando más adentro, conociendo todo lo que necesita conocer un hombre de Dios, ¿no? Para que persuadas a los demás. Por eso la Biblia dice que el que gana almas es sabio, porque empieza a persuadir a una persona. Por el conocimiento, por la capacidad comienza, y también por el Espíritu Santo. Entonces dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dijo Pablo, para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La cultura occidental, ¿qué tipo de economía tiene? La cultura occidental, ¿qué tipo de política nos ha heredado? ¿Alguien sabe? La cultura occidental nos heredó la democracia. La cultura occidental nos heredó la constitución política. La cultura occidental nos heredó el capitalismo. Eso nos ha heredado la cultura occidental. ¿Aló, hermanitos? ¿Quiere que siga? Ya no. Mucho falta. La cultura occidental pues nos da. El Pentateuco es la Torá, pero la Torá también es todo el Antiguo Testamento. El Pentateuco viene de Penta, ¿no? 5 libros. Pero la Torá es toda la ley. Es más allá, ¿no? Pero en primer lugar, pues la Torá solamente eran los 5 libros, ¿no? Después se aumentaron a los profetas mayores, los profetas menores, jueces, reyes, crónicas, segunda de crónicas, ¿no? Viene Esther, viene todos los demás libros que tenemos allí, Nehemías, ¿no? Joel, Abdías, Amós y todos los profetas menores, profetas y no profetas, reyes y no reyes. Todos esos libros se añadieron porque ese es parte del canon judío. Se cierra el canon judío con Malaquías. 300, 400 años que venga Cristo, se cierra. Y de ahí recién comienzan los evangelios con Cristo. Aleluya, hermanos. Esa es otra historia. Esa es otra explicación que nos tomaría un par de días más aquí. Pero no tenemos mucho tiempo. Entonces al judío primeramente y también al griego.
Pablo divide en dos la sociedad humana, en judíos y en griegos. Los griegos, ¿cómo eran? Pedro decía, yo no me junto con ninguno que no sea judío, porque mejor sería juntarme con un cerdo. Cuando en el capítulo, creo que es 10 o 11 de Hechos, Dios le dice, anda y fíjate Cornelio a su familia, anda, predícale su palabra, la palabra mía, anda, predícale. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo yo voy a ir si él es un gentil? Yo no he comido con esos cerdos, yo no he comido, porque así trataban los judíos a los griegos, a los gentiles. Los trataban como animales, hermano. ¿Por qué? Porque eran tan pecadores los griegos, los gentiles eran tan pecadores, que los judíos pues se sentían santos al costado de ellos, ¿no? Que los judíos, los gentiles eran pecadores. Los griegos andaban pues semidesnudos. Los griegos tenían su cultura del deporte. Los griegos les encantaba el gimnasio. En Grecia y en las culturas griegas y en las ciudades griegas había un gimnasio en cada ciudad, había un gimnasio en cada pueblito. Los hombres andaban haciendo pesas, sacaban el cuerpo perfecto, querían ser Adonis, ¿no? Era algo como si fuese algo terrible en Grecia, ¿no? Adoraban, había un culto al cuerpo. Los griegos tenían eso. ¿Acaso usted ve acá gimnasios en Ica? En los aquí que no hay nada más allá tampoco, pero en Grecia sí, había gimnasios en todo sitio, había carreras atléticas, concursos de fuerza, concursos de atletismo, de deporte, de todo, en todos los pueblos. Eso era una constante. Era un pueblo demasiado hecho para el deporte, los griegos. Por eso que inventaron pues el fútbol también, ¿no? Y todos los grandes deportes que hay hoy día en el mundo, gracias a esa cultura. Sigo, lo dejo ahí. A su nombre, a su nombre y a su nombre, hermanos. De ahí viene pues el cuerpo atlético, el cuerpo de Adonis, ¿no? El cuerpo perfecto con las 6 almohaditas, los hombres, ¿no? Con eso, de ahí viene. ¿De dónde viene eso? De los griegos. Los griegos hacían eso. Los griegos daban culto al cuerpo. De ellos hacían eso. Poder en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, vuelvo a repetir, Pablo dividía el ser humano, el mundo de su tiempo, en dos: en judíos y griegos. Hoy no, hoy dividimos al mundo en cuántas culturas, ¿no? En tantísimas culturas hoy que tenemos ya prácticamente culturas que han sobrevivido a los siglos de los siglos, y que vamos a llegar hasta el final porque ya el tiempo se ha acabado. Dice la Biblia en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué Pablo le dice eso a los romanos? Porque los romanos eran orgullosos. ¿Quiénes eran la potencia mundial en el tiempo de Cristo? ¿Roma o los griegos? ¿Los romanos o los griegos? ¿Quiénes eran la potencia reinante? ¿El imperio griego o el imperio romano? El imperio romano. Qué bueno, gracias a Dios que al menos ahí atinaron, ¿no? El imperio romano. Pero 200 siglos antes no era el imperio romano, era el imperio griego, ¿no? Que cuando termina el imperio griego comienza el imperio romano, justamente para que se cumpla la escritura con Cristo, ¿no? Y el imperio romano, bajo ese imperio nació Jesucristo. Poder en el nombre de Cristo Jesús. Pero el imperio romano, los romanos eran muy orgullosos, hermano. Eran demasiado orgullosos los romanos. Tenían un pavo real enorme, ¿no? Es como nuestros hermanos argentinos, ¿no? Los hermanos argentinos son... ¿Ustedes alguna vez han conocido argentinos? Esos argentinos dicen, para que un argentino se muera, dice, tiene que saltar de su orgullo nomás y se mata. Tan grande es su orgullo que se manda de saltar sobre su orgullo. Los argentinos son descendientes ¿de quién? ¿De quién son? De los italianos, de los romanos, de los alemanes, son los descendientes, los argentinos.
Así como tienen esa forma orgullosa de ser, ¿no? Así eran ¿quiénes? Los romanos. ¿Pablo era romano o no? Pablo tenía dos nacionalidades. Pablo era romano, pero también era judío de nacimiento. Y Pablo también era romano de nacimiento porque nació en una ciudad romana. Aparte era soldado, aparte era de la élite y era de una clase alta, así que él estaba asegurado como un romano. Donde él iba se abrían las puertas, para él no había ninguna puerta que se cerrara, porque los romanos dominaban el mundo. Donde iban, ellos eran los reyes, amos y señores. Y su orgullo, nadie se los quitaba. Esa forma de orgullo, por eso Pablo le dice, la fe es un enemigo de tu orgullo. Si tú tienes orgullo, matas tu fe, porque confías en ti mismo. Tú necesitas confiar en el Dios que te dio la vida. No confíes en tus capacidades. La Biblia dice, no confíes en tu pericia. ¿Están aquí, hermano? Ni digas que me salvé por mi mano, dice la Biblia. No digas que me salvé por mi mano. No digas que me salvé por mi inteligencia. No digas me salvé por mi pericia. Nunca digas eso. Di, Dios en su misericordia ha hecho que yo siga vivo hasta el día de hoy. Y eso yo tengo que acordarme también todos los días, porque el Señor dice así claramente. Nunca digas por tu pericia. Dios te habrá dado inteligencia para muchas cosas. Eres bueno en unas cosas, bueno en el fondo, en cosas. Eres un capo en muchas cosas, utilizando la palabra que usan a veces ellos. Pero nunca digas que eso te pertenece a ti. ¿Quién te lo dio? Dios. Nunca digas que yo cocino rico, nadie cocina como yo, que por eso me ruegan para ir a cocinar. No, nunca. ¿Quién te dio eso? Dios te dio eso. Nunca te enorgullezcas por eso. Nunca. Si Dios te da una carrera, de repente eres físico nuclear, astronauta, no lo sé, arquitecto, ingeniero, nunca te enorgullezcas. Bájate de tu nube. Todo lo que tienes, Dios te lo dio. Tú no tienes nada. Y ese era el problema de ¿quiénes? De los romanos. ¿De quién es el problema? Los romanos, los patricios, llamados patricios. También se le llamaba los patricios, ¿no? Los romanos. ¿Cómo eran los romanos? Pues los romanos eran descendientes pues de los griegos, ¿no? Eran también pues hermosos, ¿no? De ahí viene su orgullo de ellos. Poder en el nombre de Cristo Jesús. Están aquí, hermanos, a su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Por eso Pablo advierte, y él está enseñándonos cómo se convirtió, de qué manera él pudo conocer al Señor Jesús, cómo pudo ver su gloria, porque él tiene que darle la gloria a Cristo y no a su propia inteligencia. Amén, hermanos. No a su inteligencia. Abra su Biblia en 1 Corintios un ratito. Capítulo 13. Rapidito. Sí, estoy dando los textos porque los veo un poco raros. Capítulo 13. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, tuviese la fe de tal manera que traslado los montes, no tengo amor, nada soy. Y de ahí viene el verso 4, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si alguna mujer quiere amar a su esposo, ahí está la forma como lo vas a amar. Si algún hombre quiere amar a su mujer, esta es la forma como la vas a amar. Pero qué difícil es leer el verso 7 para nosotros, para quitar el orgullo, si tú fueras romano o griego. Qué difícil es el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así dile a tu esposo, ¿tú me amas? Sí. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera,
todo lo soporta. Y si no llegamos a ese nivel, ¿dónde estará Cristo en nuestra vida? Imagínate un romano predicándole esto a un romano, Pablo. Pues si los romanos todos lo quieren por la fuerza, la ley de la espada, la ley de la guerra. Pablo predicando el amor. ¿Qué eran? Los romanos dirían, ¿de qué me estás hablando? El amor, que amor al prójimo. ¿Cuál amor al prójimo? Esta espada es el amor al prójimo. Qué difícil predicar a una cultura forjada en el hierro, en la espada, en la guerra, en la sabiduría humana, en la astucia. Por eso Jesús, cuando habló de Herodes, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Mandó a preguntar. Y Jesús dijo, díganle a esa zorra que pronto me voy a ir donde tengo que irme. Y Jesús, hablando de un patricio romano, ¿no? Díganle a esa zorra. ¿Y por qué lo comparó con una zorra? Porque para yo entender el mensaje que Jesús está dando, pues tengo que estudiar a un zorro. ¿Cuál es la astucia? ¿Cuál es su diferencia? ¿Cómo caza? ¿Cuál es su ventaja o desventaja? Para yo poder entender por qué Jesús lo comparó con un zorro. ¿Por qué comparó a Herodes con un zorro? Es increíble, hermano. Jesucristo sabía todo. ¿Cuánto lo creen, hermano? A su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Voy a volver a leer para que se vaya. Ahí termino porque el tiempo se nos ha ido, ¿ya? Hemos cantado demasiado hoy día. Lucía ha cantado, pero se iba a desgañotar. El verso 4 dice, el amor es, léelo. Lee fuerte, porque no te gusta eso, ¿no? El amor es, y si está tu esposa a tu costado, mírala. El amor es sufrido, dile, sí. Por eso que tengo que soportar tu comida, dice, ¿no? Tu tardanza, sin desayuno me voy a trabajar. Pero cuando el corazón está en paz, ¿quién quita tu paz, hermano? Nadie quita tu paz, hermano. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo. ¿Quién le quitaba la paz a Cristo? Nadie. Si él estaba en el barco a punto de hundirse, ¿y él cómo estaba? Rico dormía, ¿no? Porque nadie le podía quitar su paz, nadie. ¿Te imaginas? Si tuviera esposa, la mujer a su costado, ¿qué haces ahí? Levántate. Sí, pero ya que ahí estaría gritando 2 horas y ahí tranquilo estuviera durmiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la paz no debe salir de nuestra vida. Lo principal debe ser la paz. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. Y aún dice, cuando vayan a una casa de un hermano, digan paz a esta casa. Y la paz que hay en tu corazón, en tu vida, se quedará en esa. Pero ese es para los que tienen paz, pues, y los que no tienen paz, ¿qué se va a quedar? ¿Ah? Tú eres una mujer de paz, vas a una casa y la paz, llegó esa hermana, se siente paz en la casa, todo está bonito. Pero si llega esa hermana pleitita, malcriada, pelea con su marido, problema, llega a tu casa, ¿qué te va a llevar? ¿Paz? Te va a llevar su diablo metido a la casa, hermano. No todos llevan paz a una casa, no todos, hermano. Por eso la paz debe estar en la casa, pero cuando uno pues tiene la paz en su corazón. A la paz le sumamos el amor que está aquí, porque el amor es sufrido, ¿ya? Sufrido, o sea, aquel que ama y no ha sufrido no sabe lo que es amar. Porque el amor sí es sufrido. Porque te van a decepcionar, ¿o no? Sí, tienen que decepcionarte, indudablemente. Si no, no fuera sufrido, pues. Te va a decepcionar tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu marido, no sé. Te van a decepcionar mucha gente, porque es necesario, porque el amor es sufrido. ¿Qué más es? Es benigno, no hace daño a nadie. El amor no tiene envidia, ¿ya? El amor no tiene envidia. ¿Están aquí?
Mujeres, el amor no tiene. ¿Qué hacen las mujeres cuando ven a otra hermana, joven como ella, soltera como ella? ¿Qué hacen ellas? Ellos lo ven como su competencia. Y psicológicamente hablando, las mujeres tienen ese defecto. Las mujeres cuando ven a otra mujer como ellas, de su misma edad, de su mismo aporte, y también que está como ellas, así, media soltera, así, las ven como una competencia. Por lo general es una competencia, psicológicamente hablando. Es un gran defecto de las mujeres. Pues las mujeres cuando son amigas son bien amigas, pero también cuando no les cae a alguien, no les cae a nadie tampoco. Por eso la Biblia dice, el amor no tiene envidia, ¿ya? No envidies ¿a quién? A nadie. Voy terminando. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se aparece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿ve? No busca lo suyo. Por eso he sufrido, pues, hermanos. Por eso he sufrido, porque no busca lo suyo. Busca lo de los demás. No busca lo suyo. ¿Qué más? No se irrita. El que ama no se irrita. No se irrita. ¿Qué más? No guarda rencor. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo esto es bueno, la fe es buena, todo. Pero hay una sola cosa que se quedará después de la muerte. ¿Qué es? El amor. La ciencia se acabará, o sea, todo se acabará. Aún el conocimiento humano se acabará todo. Todo lo que ves se acabará. La fe se acabará, la fe inclusive. Se acabará todo lo que tú ves. Bueno, la esperanza, ya no habría esperanza porque ya llegamos a lo que esperábamos. La esperanza se acabará, todo se acabará. La ciencia, como dice Pablo, se acabará. Lo primero se acabará, pero hay algo que nunca se acabará. Se acabará la profecía, se acabará el pastorado, los dones, los ministerios. Todo se acabará, las lenguas, todo se acabará. Pero hay algo que no se va a acabar. ¿Cuál es? El amor de Dios en el corazón. Eso no se va a acabar nunca, porque en ese amor vivimos y en ese amor nos movemos. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. No somos dignos de ti, Señor, pero en tu misericordia estamos en esta noche. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, no somos dignos. Pon ese amor del cual habla tu palabra. Quita el orgullo, quita toda la maldad que heredamos de la cultura que venimos. Quita todo, Señor, lo malo. Arranca todo lo que no te agrada de mi corazón, de mis hermanos. Limpia nuestros sentidos, las manos, los pies, los ojos, los oídos, los sentidos espirituales, sentidos naturales. Limpia todo para poder estar delante de ti, Señor, conforme tu maravillosa presencia, conforme a tu Espíritu Santo. Reprendo ahora toda obra del diablo, brujería, hechicería, satanismo, y echo fuera toda obra satánica, toda obra del diablo. Reprendo toda enfermedad también que haya venido sobre mis hermanos, toda peste, toda obra del diablo, echo fuera en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y declaro sanidad sobre mi familia, sanidad sobre mis hijos. Bendito será el fruto de tu vientre, dice tu palabra, y tu palabra vale más que todas las cosas. Gracias, Señor, en esta noche por habernos traído a este lugar, por habernos traído a tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Levante sus manos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.